Fajardo. Mi nombre es Omar Méndez. Mi nombre es Darlene Garza. De la Universidad de La Salle. Del programa de zootecnia y vamos en cuarto semestre. Y vamos a realizar un experimento para la materia de genética. Al día de hoy nos encontramos en la ciudad de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, que queda ubicada en el centro de la ciudad, entre las carreras séptima y octava y entre la calle 10ª y 11. Al norte podemos observar el Palacio de Justicia, al oriente podemos observar la Catedral Primada de Bogotá, al occidente la Alcaldía Mayor de Bogotá y al sur el Capitolio Nacional. Bueno, nosotros vamos a realizar una encuesta para determinar los diferentes grupos sanguíneos de una cierta muestra de un aproximado de 60 personas. Esto lo vamos a hacer arrojando ciertos datos que nos aprobó el DANE. Les recuerdo que el grupo sanguíneo menos común es el B según el DANE. Entonces el diseño experimental que vamos a usar se define como el diseño completamente aleatorio sin bloqueos, en el que ya como lo planteamos en el video introductorio hay dos hipótesis, la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. La hipótesis nula es aquella que dice que absolutamente todas las frecuencias de los grupos sanguíneos son similares o iguales, y la alternativa en la que expresamos que al menos un grupo sanguíneo tiene una frecuencia mayor o menor con respecto a las otras. Como ya lo dijo acá mi compañera Darlene, acuérdense que el grupo sanguíneo con menor frecuencia, pues Bogotá. Hola muchachos, me encuentro aquí con Natalie y les estaba contando sobre el experimento. Natalie, entonces, estamos haciendo una encuesta sobre los grupos sanguíneos que hay para una muestra poblacional aquí en Bogotá. Y yo quería preguntarle a ella tu nombre completo, tu grupo sanguíneo y el de tu papá y el de tu mamá. Ok, mi nombre completo es Natalie Quintero. El grupo sanguíneo de mi madre es O positivo y el de mi papá es A positivo. ¿Y el tuyo? A positivo. A positivo, vale Natalie, muchísimas gracias, que estés bien. Bueno, María, te comento que estamos haciendo un experimento donde queremos saber los diferentes grupos sanguíneos de las personas. Quiero saber el grupo sanguíneo de tus padres, el tuyo y pues tu nombre completo. Mi nombre completo es María Rojas. Mi nombre completo es María Rojas, tengo 19 años, mi tipo de sangre es O negativo, el de mi papá es O negativo y mi mamá no. Días. Muchas gracias, María. Me encuentro aquí con Wilmar. ¿Cómo estás, Wilmar? ¿Cómo te llamas? Me llamo Wilmar Quiñones. Wilmar Quiñones, ¿cómo estás? Vamos a hacer una encuesta de los diferentes grupos sanguíneos. ¿Qué grupo sanguíneo eres tú? RH O positivo. O positivo. ¿Tu papá? No, ese no me lo sé. No lo sabe. ¿Y tu mamá? Nos encontramos hoy con la familia Suárez Ojeda. Hola, buenos días. Mi nombre es Milena Fajardo. Nos encontramos hoy para realizar una encuesta sobre los diferentes grupos sanguíneos de ellos. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo es su nombre? Juan Carlos Suárez. Joana Ojeda. Juan Carlos, ¿qué grupo sanguíneo eres tú? Positivo. ¿Tu papá? O positivo. ¿Y tu mamá? B positivo. ¿Tú? O positivo y mis papás O positivo. Los dos. ¿Y los niños? Los dos niños son O positivo. Buenas tardes. Muchas gracias. Plaza Bolívar y estoy con el señor Carlos Londoño. Señor Carlos Londoño, bueno, le cuento así rápidamente. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de La Salle y estamos haciendo una encuesta sobre los diferentes grupos sanguíneos que hay en una muestra poblacional aquí en Bogotá. Queríamos saber cuál es su grupo sanguíneo. O positivo. O positivo. ¿Y sabe el de sus papás? No recuerdo. ¿Ninguno de los dos? Vale, igual. Hola, mi nombre es Darlene Garza y Que hoy me esté bien. encuentro con Jansen André Carvajal Grajales. Joan Esteban Gutiérrez Páez. Joana Páez Díaz. Bueno, les cuento. Quiero saber el grupo sanguíneo de ustedes y de sus papás. ¿Listo? Entonces, Janson, ¿cómo es tu tipo sanguíneo? Mi tipo sanguíneo es O positivo. O positivo. ¿Y el de tu mamá? O positivo y el de mi papá ¿No se lo sabes? ¿Listo? El mío es O positivo, el de mi mamá O positivo y el de mi papá O positivo. O positivo los tres. Gracias. Bueno, el de mi mamá es O positivo, el de mi papá es A negativo y el mío es O positivo. Listo. Buenos días, mi nombre es Darlene Garza y hoy me encuentro con... Alex Díaz. Bueno, Alex, te cuento. Quiero saber tu grupo sanguíneo, el de tus papás y ya, bueno. El mío es A positivo, el de mi papá no me lo sé. Y el de tu mamá tampoco. ¿Cómo estás? Mi nombre es Milena Fajardo. ¿Cómo te llamas? Bien, me llamo Juan Ortiz. Juan, estamos haciendo una encuesta para saber los diferentes grupos sanguíneos. Cuéntame qué grupo sanguíneo eres tú. Mi grupo sanguíneo es cero positivo. O positivo, Sí. el de tu papá, AB. AB negativo, AB. AB. ¿Y el de tu mamá? Cero positivo. O Bueno, y aquí en la Plaza Bolívar estoy con El robot. el robot. Mi nombre es Gustavo Prieto. Estoy con don Gustavo. Bueno, don Gustavo, yo quería saber cuál es su tipo de sangre y el de sus papás. El mío y el de mis papás son el mismo, O positivo. ¿O positivo? Ah, bueno. Muchísimas gracias.
La sangre es una forma especializada del tejido conjuntivo compuesta por una sustancia intercelular líquida llamada plasma, en el cual se encuentran eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Circula por un sistema llamado vasos sanguíneos. La función primaria de los hematíes de la sangre es la de mantener en circulación una elevada concentración de hemoglobina, esencial para el transporte de oxígeno y CO2. Los leucocitos participan en el sistema de defensa del organismo, ya sea por medio de la respuesta celular inespecífica o por la respuesta inmunitaria específica. Participa en el intercambio entre el medio externo y los tejidos corporales y además es portadora de hormonas y de otras sustancias biológicamente activas que regulan el funcionamiento de órganos como el hígado, la médula ósea y las glándulas endocrinas. La sangre actúa manteniendo la composición adecuada y casi constante de los líquidos corporales, los que permiten la nutrición, el crecimiento y la función de las células del organismo. Los glóbulos rojos. En cuanto a la herencia de grupos sanguíneos, una persona pura AA que tenga hijos con otro grupo sanguíneo de AA solamente puede tener hijos con grupo A y alelos IA y A. No hay ninguna nueva combinación posible, pues sea cual sea el alelo que porte el gameto, siempre será un IA. Pero si es un AO que tiene grupo sanguíneo A, pero un alelo O que puede transmitir en los gametos, quien tiene hijos con otro AO y AI, sus hijos pueden ser AA, AO e incluso OO, lo que supone que tienen un 25% de posibilidades de que sus descendientes tengan el grupo O sanguíneo y un 75% de posibilidades de que tengan un grupo A. En algunos casos puros 25% y en otros mixtos 50%. Lo mismo pasaría con dos personas con alelos mixtos y sangre del grupo B. Los hijos de un puro A con un puro B siempre serán AB, pero si uno de ellos es híbrido, las posibles combinaciones de los alelos son mayores. Nunca habrá un grupo O entre sus hijos, ya que aunque herede el alelo I de uno de los progenitores, siempre será recesivo en combinación con A o B. En el caso de dos híbridos, uno con grupo A y otro con grupo B, nos encontraremos con un cuarto de posibilidades para cada tipo sanguíneo: A, B, AB y O. La serie alélica que determina los grupos sanguíneos está determinada por tres genes: A, B y O. Los genes A y B son codominantes y el O es el recesivo. Si uno de los progenitores es de un grupo puro A o B y tiene hijos con un OO, estos serán siempre AO con un grupo sanguíneo A. Sin embargo, si uno de los progenitores es AB y el otro es OO, las posibilidades serán de un 50% de hijos con el grupo A y un 50% de hijos con el grupo B. Si uno de los progenitores es de un grupo puro A o B y tiene hijos con un OO, estos serán siempre AO, con un grupo sanguíneo A. Sin embargo, si uno de los progenitores es AB y el otro OO, las posibilidades serán de un 50% de hijos con el grupo A y un 50% del grupo B, en ambos casos mixtos AO y BO. Lo que no podrá haber es un hijo con el grupo O, ya que el alelo que hereda siempre es recesivo en combinación con A y B. Un mixto AO que tenga hijos con un AB tendrá un 50% de posibilidades de tener hijos con grupo sanguíneo A, de los que un 25% es puro y el otro mixto AO. Otros 25% de posibilidades es de que nazca un AB y el restante 25% sería de un grupo B, si se combina el alelo B con el O. Los mismos porcentajes se presentarán en el caso de un BO con una B, pero contando que el gen B será el más presente en las posibles combinaciones. Para empezar, debemos tener claro qué es la sangre. Entonces, la sangre es un tejido líquido que recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos que transportan las células necesarias para llevar a cabo las funciones vitales, que son respirar, formar sustancias, defenderse de agresiones.
La cantidad de sangre de una persona está en relación con su edad, peso, sexo y altura. Una persona adulta tiene entre 4.5 y 6 litros de sangre, es decir, un 7% de su peso corporal. La sangre transporta los principios nutritivos desde el aparato digestivo hasta las células, donde se recogen también las sustancias de desecho para eliminarlas gracias a los riñones, el hígado y otros órganos de excreción. También es la encargada de regular el transporte de oxígeno y la eliminación del anhídrido carbónico. Tiene un papel importante en funciones como la coagulación, la inmunidad y el control de la temperatura corporal. La encuesta que se realizó el día de hoy se hizo con el fin de identificar los diferentes grupos sanguíneos, de acuerdo a ciertos datos que son arrojados por el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Este es la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las entidades estadísticas oficiales de Colombia. Pertenece a la rama ejecutiva del Estado colombiano con más de 50 años de experiencia. La encuesta se realizó en una muestra determinada de 60 personas, identificando pues lo ya hecho su grupo sanguíneo. Entonces, con el fin de estimar la frecuencia y distribución de los diferentes grupos sanguíneos según los datos arrojados por el DANE, se dice que la sangre más común y por tal razón la más requerida es la O positivo, teniendo en cuenta que la distribución en la población en Bogotá según los grupos sanguíneos es 50% O positivo, 28% A positivo y 12% B positivo. Cabe recalcar también que la sangre se divide en varios componentes y cada uno tiene diferentes tiempos de conservación y almacenamiento, como por ejemplo las plaquetas 5 días, los glóbulos rojos 42 días y plasma 1 año, congelado a menos de 30 grados. Les recuerdo que el grupo sanguíneo menos común es el B. Buen día. A continuación explicaremos el trabajo Identificación de frecuencias de grupos sanguíneos, presentado por los estudiantes Fajardo, Milena, Garza, Darlin, Méndez Omar, estudiantes del programa de Zootecnia de la Universidad de La Salle. Objetivo: determinar las frecuencias para cada grupo sanguíneo en una muestra de 60 personas en Bogotá, para evaluar por medio de una prueba de hipótesis lo planteado por el DANE. Introducción. Diseño. Primero, encuesta. Se toma una muestra de 60 personas, 30 blancas y 30 afros, en uno de los sitios más concurridos de la ciudad de Bogotá, la Plaza de Bolívar. Tipo de diseño. Se utilizará un diseño aleatorio completamente al azar en ambos grupos para luego probar hipótesis por medio de análisis y pruebas de gráficos. Se dice que el diseño es sin bloqueos, ya que los cruces de tipo sanguíneo son iguales para una persona de 70 años como para un niño recién nacido. Factores como los cruces entre padre y madre y el emparejamiento de las especies son aquellos que influyen, no la edad, no la raza, no el tipo de crianza que han tenido. Tercero, también se va a realizar un análisis de datos desde los cruces sanguíneos en temas genéticos. Hipótesis. Las hipótesis se plantearon a partir de los datos del DANE en el que se expresan que los grupos sanguíneos con menos frecuencia son el A, B y AB. El grupo sanguíneo, al ser el más común, se toma en cuenta, pero va a ser un estudio de referencia, más no un ítem para tener en cuenta. Hipótesis nula. Todas las frecuencias son estadísticamente iguales o similares. Hipótesis alternativa. Hay al menos una frecuencia distinta. Como ya vieron, estas fueron algunas de las personas a las que encuestamos. Y para aclarar, les repito la pregunta que se les hizo a las personas. ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Cuál es tu grupo sanguíneo? ¿Recuerdas el grupo sanguíneo de tus padres? Resultados. Si es el caso, puede detener el video y encontrar algunos otros casos como el de Juan Ortiz. En todo caso, estos datos fueron estudiados en el software SPSS para encontrar los siguientes resultados. Acá encontramos la tabla de descripción persona a persona y los resultados de cada una de ellas, en las que por medio del nombre indicamos su color de piel, su grupo sanguíneo y los grupos sanguíneos de su padre y de su madre. NS significa no sabe. Se expresa un fenómeno muy grande en el que muchas personas no saben cuál es el grupo sanguíneo de sus padres, ya sea por factores como desconocimiento, madres solteras, descuido de sus padres, adopción o sencillamente no se lo saben. También encontramos otros casos de
análisis genéticos, por lo menos el caso de Juan Ortiz, en el que él sabe que su grupo sanguíneo es A y el de su papá es AB. Por ende, en análisis genético que hacemos es que su madre puede ser de grupo sanguíneo B u O. Y ya viendo desde cruces sanguíneos podemos deducir que la mamá puede ser I, B, I o I, A, I, en el que se le dio a su hijo I para que su grupo sanguíneo quedara IAI. Es decir, su mamá tenía un cruce genético de AO o en otro caso BO y le brindó a su hijo el O. Resultados. Frecuencias de grupos sanguíneos. Les recuerdo que el grupo sanguíneo O no se va a tener en cuenta para un estudio analítico, pero sin embargo va a ser acto de presencia para tomarlo como un factor de referencia. A continuación se presentan las frecuencias de los grupos sanguíneos. Encontramos que para el grupo sanguíneo O para personas blancas hay 20 personas, para las afro 17. Para el grupo sanguíneo A en blancas son 6, en afro son 10. Para el grupo sanguíneo B en blancas y afro 3 personas, y para el grupo sanguíneo AB, que encontramos que es el menos común, para blancos encontramos una persona y para personas afro no se encontró ninguna persona. Para poder llevar a cabo nuestra prueba de hipótesis es importante plantear las frecuencias anteriormente mencionadas en porcentajes, como se muestra. Frecuencia gráfica de grupos sanguíneos. Esta tabla fue arrojada por el estudio de datos del software SPSS. En este encontramos como ítem de referencia el grupo sanguíneo O, que para personas blancas encontramos un porcentual de 66,7% y para personas afro un porcentaje del 56,7%. Caso contrario al grupo B, que es el estudiado por el DANE, en el que se hace referencia que es el menor, que encontramos en ambos casos una tasa porcentual del 10%. Y encontramos también que el grupo sanguíneo con menor frecuencia para nuestra muestra de 60 personas en la ciudad de Bogotá fue el grupo AB, en el que se encontró una persona de color blanca con este grupo sanguíneo que corresponde a un valor porcentual del 3,3% y en las personas afro no encontramos ninguna persona dando un valor porcentual del 0%. Se tiene en cuenta en los estudios del software una confianza del 95%, con la cual se acepta una hipótesis alternativa en el diseño completamente aleatorio sin bloqueos, que se describe que hay al menos una frecuencia distinta a las otras. E inferimos que en nuestra muestra el grupo sanguíneo con menos proporción a nivel capitalino, es decir, a nivel Bogotá, es el grupo AB y no el grupo B como lo dice el DANE. Estos análisis se hicieron a partir de los estudios arrojados por el software SPSS.